Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo video. Nosotras somos Perfectamente Imperfectas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos ha sacudido un montón. Este tema se llama el poder de mis pensamientos o el poder de Dios a través de su palabra. Ya antes de... Vamos a arrancar con el tema porque tenemos mucho que hablar y que debatir. Yo elegí un texto bíblico que está en Hebreos 4:12 que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Después la busqué en dos versiones, que la voy a leer y después voy a lo que quería decir, que esta es lenguaje actual. Dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Y esta, que es versión habla hoy, no lo voy a leer todo, solo esta parte que dice: y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Me gustó esta palabra porque, habla de lo importante que es la palabra del Señor en nuestras vidas, sobre todo cuando estamos pasando por situaciones de pensamientos negativos, por decirlo así, o pensamientos que nos hacen sentir frustrados en la vida, ¿no? Y porque vivimos tomando decisiones basadas en pensamientos, basadas en algo siempre, ¿no? Siempre tomamos decisiones basadas en algo o en lo que sentimos, ¿no? En las emociones, en lo que sentimos, en lo que estamos pasando. Tomamos decisiones basadas en nuestras experiencias. Siempre las veces que hemos decidido algo, esto es sin el Señor. Tracemos una línea. Esto sin el Señor, ¿cuántas veces pasamos y vivimos y tomamos decisiones según cómo estábamos en ese momento, ¿no? Y lo que esta palabra nos dice hoy, que tenemos al Señor en nuestras vidas, es que no importa si las cosas salgan bien o salgan mal, tenemos la palabra que es que nos ayuda a discernir qué es lo que estamos sintiendo en ese momento cuando tomamos esa decisión, ¿no? Porque podemos tomar decisiones o elegir cosas de nuestra vida basadas en las cosas que vivimos. Creo que si hoy nos ponemos a analizar nuestro pasado, decimos: esta decisión que tomé hoy fue basada en la herida del pasado, ¿no? Y tengo una pregunta, así abro para que mis compañeras aporten lo suyo. ¿Alguna vez creíste algo sobre vos misma que después descubriste por medio de la palabra que no era cierto? ¿Qué me miran a mí? Ana. Creo que un pensamiento que siempre tuve antes de que el Señor realmente me demuestre lo contrario, era que no tenía valor, que no era valiosa, que podría venir cualquier persona y quizás decir, no sé, vos no podés, quizás eso no es para vos, no te veo capaz. Es como que mi estado de ánimo o mi forma de ser dependía mucho en ese entonces, antes del Señor, de qué decían los demás. Y yo en mis pensamientos, al convivir tanto con esos pensamientos de lo que decían y lo que no, eso se implantaba en mi mente, quedaba ahí, quedaba reservado. Entonces es como que cuando vuelvo a el Señor, y el Señor por medio de su palabra me empieza a decir que yo soy valiosa, que
tengo valor, que tengo propósito, que tiene promesas para mi vida, yo empiezo a conocer mi Macarena que el Señor quiere que conozca. Cuando vos nos hiciste esa pregunta, yo decía qué importante es volver al Señor, y por más que estemos así como yo estaba, con esos pensamientos de esto, no valgo, ¿por qué tengo que venir? ¿Por qué tengo que buscarlo? ¿Por qué tengo que rendirme? El Señor por medio de la palabra me decía, porque yo tengo valor, porque yo tengo un propósito para vos, y era, bueno, a pesar de tus pensamientos, guarda tu corazón también, porque la misma palabra dice que sobre todas cosas guarda nuestro corazón. Sí, igual yo creo que también todos nosotros que ya estamos inmersos en la iglesia y en la vida de Cristo, es algo que ya aprendimos, pero siento que hay que recalcar todas las veces que es constante, porque si algunas veces voy a decir, porque el Señor dice que soy amada, y otra, dice que yo tengo un propósito, pero en cada situación, el hecho de que hay muchas cosas que decir sobre esto, siento que las cosas que pasamos en el momento, el mejor refugio es el Señor, porque Él en ese momento nos va a dar la sabiduría para enfrentar, porque yo hablaba el otro día con una hermana y me decía, yo ese versículo es muy famoso, lo usa todo el mundo, pero en ese momento que yo estaba pasando, ese versículo impactó algo en mí, nuevo, y por eso es cuando yo tengo el versículo para hoy, justamente para los pensamientos, porque sabemos que está el Señor con nosotros siempre, pero a veces hay que volvérselo a recordar a nuestra mente que está, porque siempre es cuestionarte el día a día, es vivir, y tipo te pasa algo y te enfocas en eso, y si no se lo llevas al Señor en ese momento o lo reprendés, eso se va juntando, mañana pasa otra cosa y pasado pasa otra cosa, y cuando llegas al fin de semana ya estás como pasado por un tren y decís, y después el Señor te dice algo, una palabra, y vos decís, te quiebra y te rompe, porque vos decís, pero ¿por qué no confío en Él? O el mínimo de fe que tengo es chiquitito, es como que te enfocas tanto en las cosas y decís, pero si no tengo esto nomás, y a la vez te empezás a cuestionar, porque el Señor hizo todo esto por mí y yo empiezo tan poquito, creo en Él, y es como que empezás una vuelta mental que decís, Dios, cuando llegas a ese punto del día de la semana donde, nosotros, gloria a Dios, que venimos los domingos y tenemos un hermano o una hermana para hablar, pero cuando estamos en casa, cuando no, por eso es importante que hay hermanos y amigos que puedan hablar con vos sobre estos temas. No es solamente que pensemos, sí, bueno, yo ya tengo a Dios conmigo siempre, pero hay que traerlo a Dios con nosotros siempre, en el pensamiento, todo el tiempo. Yo, por ejemplo, cuando pensaba cosas feas, tipo, porque esto, Anabel, hiciste esto, ahora que te haces esto, ahora que te haces de la buena, si vos hiciste esto, toda mi mente me decía eso, o fallaste, o todas palabras que fueron lavándose en mi mente de otras personas, de mis propios pensamientos cuando era más chica, cuando tenía experiencia, y ahora es derribarlo en todo el nombre de Jesús, porque el Señor me dice esto, ¿no? Porque el Señor dice eso, y ahí amenguás un poco de todos tus pensamientos y decís, sí. Entonces yo quiero decir para hoy, este tema es bastante importante para mí, un versículo que tengo dos. Uno es Isaías 41, para que lo tengan en cuenta siempre, no solamente cuando tenemos problemas, sino todos los días, que es Isaías 41:10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese versículo en mi peor momento, porque llegamos como humanos al peor momento, es decir, es todos los días. Es todos los días, y creo que esa es la parte más difícil. Entregarnos a nosotros, al Señor, decirle me pasa esto, ser sincero. A veces guardamos cosas que no nos damos cuenta porque son de cosas que cargamos, pero a un momento el Señor te lo muestra.
te saca la venda de lo que venías cargando y te dice en 2 palabras o en una prédica o un versículo te dice, ¿ves todo eso que tenías? Y vos decís, uy, qué razón. Y ahí es cuando entregamos todo al Señor, decimos, ay, era esto, Señor, que me sentía mal. Y entonces es como que para mí es bastante importante hablar de estos temas, que no se habla tanto. Es como que siempre tenés que estar bien, siempre, bueno, estamos con el Señor, estamos siempre en victoria, estamos todos bien. Sí, estamos en victoria, pero las batallas cuestan, o sea, sacrificio, esfuerzo, tiempo. También vas a hacerlo solo, como decías vos. El no venir a la iglesia, o sea, tiene sus veces. El no venir, por ejemplo, nosotros ahora estamos pasando más tiempo juntas y es tipo, ya conoces al hermano de al lado, tipo sus actitudes. Sí. ¿Estás bien? ¿Estás segura? Sí, Cuando vos te ya preguntan sabes eso, dices, defensas. tipo, sí, estoy bien, y vos por dentro tu mente negada, o sea, rechazando la pregunta del hermano que ve tu actitud y te dice, ¿segura que estás bien? ¿Querés que oremos por vos? Y es cuando te dicen eso como que te dejas y tipo, me está pasando esto, porque cómo es la mente, ¿no? De engañosa. Bueno, ahora lo que iba a concluir con lo que me preguntaste, que yo quería compartir el versículo que es Proverbios 4:23, que dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Y es como, cuando me hiciste esa pregunta, yo dije, bueno, tengo que cuidar mi mente. Muchas veces nos dicen que cuidamos nuestro corazón también, Sí. ¿no? La palabra. Y también la mente también es un espacio de guerra, de batalla constante. Porque si nosotros le damos lugar a los pensamientos, Nos pasa el tren. Literal. nos pasa algo. Hoy podemos creer que todo saldrá bien y mañana pensar que no hay salida. En cambio, la palabra de Dios permanece, no cambia, sino que permanece para siempre. Dice Isaías 48. Y esto me llevaba antes, los pensamientos que yo tenía. Yo conté, creo que en el anterior video, que sufría depresión. Y mis pensamientos eran, no sé, yo estaba por semanas bien y de repente pasaba algo o alguien me hablaba mal y o se me caía algo y era, ya está, no sirvo para nada, no, nada me va a salir bien, nada va a estar bien, todo no sé ni para qué exista. Y en esos momentos de uno sentirse así, empiezan a venir, como decías vos, como que cuidar nuestra mente, porque en ese momento es una batalla de vos dejas entrar un pensamiento y entran miles, no es que entra uno, entran miles atrás de él, que no sirvo para nada, nada me va a salir bien, siempre soy un fracaso, y terminás concluyendo con ¿para qué vivo? ¿Viste? Esos pensamientos de decir, ¿para qué existo? ¿Para qué? No nací con ningún propósito, no tengo nada en esta vida, ¿viste? Que no sirvo para nada. Esa palabra no sirvo para nada es como que abarca a la siguiente, es no sé para qué sigo viviendo, ¿no? Muchas veces sí nos decimos tipo, ¿no? La pregunta o nos replanteamos, no sirvo para nada, como decís vos, como tipo después de eso conlleva a tomar acciones, no solamente tipo lo pienso, sino que llega a un nivel de cuando uno ya tiene la cabeza muy cargada, a tomar acciones. Entonces como... Sí, no tiene que ver con solo decir, bueno, voy y cometo esta locura con mi vida directamente, ¿no? Claro. Creo que pasan muchas cosas para llegar a ese punto, pero antes que eso ya lo hacemos. Ponele, decimos, bueno, ¿cómo con la forma de atentar contra nuestra vida indirectamente? Es consumiendo cosas que nos hacen mal, ya sea, no sé, las drogas, los cigarrillos, ¿no? Todas esas cosas que contaminan nuestro cuerpo, que contaminan nuestra salud. Y porque uno dice, ¿por qué haces eso? Y quizás tiene un porqué, quizás porque no estás valorando tu vida, porque decís qué sentido tiene vivir, ¿entendés? Y son cosas que una te lleva a la otra y otra y otra. Y todo eso tiene que ver con algo que quizás te pasó, con una raíz de amargura, de dolor, de algo que uno vive y te lleva cautivo a todo ese pensamiento de decir, ya está, ¿no? En mi parte, yo puedo decir de mi testimonio, es que a veces las palabras uno lo puede tomar como chiste o algunas situaciones,
Pero por ejemplo, la palabra que yo tengo implantada en mi mente y que la batallo todos los días es el hecho de decir, Nael es un inútil. La palabra inútil para mí era un montón, porque imagínate, yo era hermana mayor, que te digo siempre, y, o sea, mirá cómo va llevando una palabra, un pensamiento que va uniendo a otras. ¿Por qué? Porque uno, pues, no se siente suficiente, que no puede, que es un inútil, que no puede trabajar, no puede hacer. Entonces, ¿qué hace? Una persona que no tiene un equipo de contención, de confianza, que hoy sí lo tengo, que es el Señor, pero decís, bueno, soy un inútil en esto, entonces hago otra cosa, y hago otra cosa, y hago otra cosa, y hago otra cosa, para demostrarme a mí que yo puedo, pero me sobrecargo de cosas, de pensamientos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, todo eso. Y es como que ahí nos cargamos cosas, estamos accionando en consecuencia de un pensamiento, y después decís, te lleva a la ansiedad, porque tenés muchas cosas para hacer, te comprometiste con muchas cosas, y el Señor te dice, ¿y para cuándo yo? ¿Para cuándo vos me vas a entregar ese pensamiento de raíz? Que por ejemplo en mi caso era que era un inútil. Pero toda la gente me podría decir lo que yo quiera, ¿eh? Me podría decir, no, vos sos genial, vos haces esto bien. Y como que yo, internamente no. ¿Por qué? Quería hacerme valer por mi familia, por mi equipo, mi cosa cercana. Y ellos tipo, no sabes ser bueno, salí. Y siempre era así, pero hoy con el Señor decís, bueno, capaz que esta persona también tiene otra cosa, y empezás a ver ahí, bueno, esta persona tiene algo, y dejás de tomártelo personal, como que lo hice por mí. Pero bueno, eso todo lo enseña el Señor, pero en un proceso de que debes decir, yo no puedo más, sosteneme porque no puedo más, y Él te dice, pero hay algo ahí que vos no estás dejando a actuar. Y ahí te cae todo el peso de todo lo que vos venías llevando y decís, no, Señor, sí, tenía esto. Y ahí es como decís, por un pensamiento. Sí. Todo arrancó por un pensamiento. Y así hay un montón de gente y situaciones. Sí, Él nos va mostrando para que podamos renunciar a eso, para que Él pueda hacer. Pero ¿cómo llegamos a eso? No sé, es como tenemos todo este paquete de pensamientos así negativos, malos, de fracaso, de todo eso. ¿Cómo hacemos para discernir cuáles son buenos y cuáles son malos? A través de la palabra, como leíamos al principio. No hay otra forma de darte cuenta de que lo que estás haciendo o las decisiones que estás tomando son o por tus emociones o son porque realmente es lo que Dios quiere para vos. Porque quizás cuando estábamos en el mundo no había diferencia. No, yo creo que está bien lo que yo estoy decidiendo, porque viví, no sé, puede ser que te pasó que tuviste una mala experiencia en el amor y decidas, no, yo no, hasta acá, no quiero experimentar más nada porque no me fue mal, y ¿para qué seguir? ¿No? ¿Para qué si son todos iguales y todas esas cosas? No, cosas que en el mundo es como que las respuestas más fáciles, comunes, me falló mi papá, parte paterna, y ¿para qué confiar en alguien, en un hombre, sobre todo? ¿No? Yo puedo ser independiente, yo puedo valerme por mí misma, yo puedo superarme. Y quizás no está mal, no es que Dios no quiere que que nos superemos o que crezcamos, pero sí Él no quiere que lo hagamos con un corazón herido, con un corazón lleno de esos sentimientos, con un corazón lleno de rencor, de amargura, ¿no? Y lo que Él quiere que sí hagamos es que las decisiones que tomemos sea a la luz de su palabra, porque quizás lo que nosotros queremos y pensamos que está bien para nosotros no es lo que el Señor tiene planeado. Y Él dice que tiene pensamientos de bien para nosotros. Así que si su palabra dice eso, ¿qué puedo pensar yo? Yo quizás, yo puedo decir, bueno, hoy con un corazón sano sí me gustaría hacer un montón de cosas, ¿no? Y la otra vez escuchaba la palabra, creo que fue el jueves, que escuchaba la prédica y decía, no sé, el jueves o el domingo que predicó el pastor era, que escuchaba que el pastor decía, quizás vos anhelás cosas, pero no es lo que el Señor quiere para vos. ¿Le preguntaste al Señor si era lo que está en la voluntad de Él? Y yo tengo uno de mis sueños que bueno, es viajar, pero, o sea, desde el día uno que casi quise viajar, fue como que el Señor, no. Y yo,
Es algo que cuando vos le tenés que entregar algo al Señor que a vos te apasiona y te gusta y querés, te cuesta un montón. Y a mí me costaba un montón. Hoy lo acepto porque yo veo, bueno, Señor, tengo que cumplir tus cosas, tu propósito en mí, que lo que vos me mandás a hacer, pero el anhelo sigue estando. Y cuando el pastor dijo eso fue como evaluar, es decir, no, Señor, está bien. Quizás no es que Él no quiere que yo viaje nunca, pero sí, no es el tiempo de estar perdiendo mi tiempo pensando en eso que sueño, que anhelo, en vez de estar proyectada en las cosas que el Señor me mandó a hacer. Entonces fue como una... Hola Eli. Como una sacudida de decir, estás perdiendo tu tiempo enfocándote en esto y no estás poniendo el foco en lo que tenés que hacer. Entonces, y la palabra, y ahí es cuando la palabra del Señor o el mensaje del Señor a través de venir a la iglesia es como que te va sacudiendo y te va diciendo, bueno, a ver, ¿qué hay acá en tu corazón? ¿Qué hay acá en tu mente? Y puedo decir un versículo que justo hablando de eso me trajo a memoria, que yo creo que a veces sí, en una rutina puede costar estar más cercano al Señor, pero siempre se puede. Y hay un versículo que a mí me trajo mucho pensamiento, que es Efesios 5:18, que dice: no se embriaguen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Porque si nos enfocamos, esta es una suposición, no sé cómo bien se dicen las palabras, pero es una forma de decir que el Señor quiere. O sea, como que el mundo nos puede dar un montón de cosas, situaciones buenas, malas, en familia, sí, y un montón de situaciones que vos decís, bueno, sí, está bien, pero cuando nosotros ya empezamos a hacer, tipo, cargar cosas, ahí es cuando el Señor dice, bueno, llenate de mí, llenate de mi palabra, de mi espíritu, tipo, porque yo creo que eso es lo que trae a estar más en paz y tranquilo, porque decís, por ejemplo, ¿no? Bueno, Señor, que sea tu voluntad, y aunque lloremos o pataleemos, en un principio decís, bueno, pero me enfoco en la palabra, me enfoco en el servicio, me enfoco en ser sincera con Él todos los días, y no tanto en las cosas que me puedo estar cargando en la semana, que creo que cuando dijimos que íbamos a hablar de este tema, fue como, uff, yo al principio estaba, bien, sí, bueno, genial, porque en ese momento estaba bien. Nos ha cacheteado este tema. Pero en la semana, agárrate, Catalina, agárrate bien a la Biblia y anda. Pero tenés una rutina de trabajo, estudio, iglesia. Y cuando venías a la iglesia era como, estás hablando de mí. Tipo, está hablando, Señor, ¿qué sabía? Bueno, a mí la pregunta que yo les puse para hacerla a ustedes, de que alguna vez creíste algo sobre vos misma. Yo siempre creí como que yo, ¿para qué vivo? ¿Para qué propósito tengo en esta vida si nunca, no sé, es como que estar acá, haciendo este video, hablar con ustedes. Sí. Es como decir, si ustedes me preguntan, ¿te lo imaginabas? Jamás en la vida. Y más que esté estableciendo cada día un poco más. Ahí está. Sí. Y cada día fue como decir, me trae. Que esta semana que fuiste vos, ¿te acordás? Y que estábamos hablando y empezar a contarle un montón de cosas a Ana, de decirle, sí me golpeó esta pregunta, porque yo no me veía en donde me veo hoy o donde estoy hoy. Ya sea haciendo esto, ya sea sirviendo al Señor, sintiéndome no con esa mochila cargada que cargué durante muchos años. Y decía, y yo me imaginaba, nunca voy a dejar esa mochila, nunca va a salir voy a soltar ese peso, ¿cómo voy a poder hacer para soltar eso? Y hoy me veo y el Señor me mostraba eso, y creo que me pegó tanto todo esto de hablar de los pensamientos, de decir, ya no sos esclava de tus pensamientos, y hoy tenés el poder para echarlos fuera a través de mi palabra. Y eso es cuando aprendemos a utilizar las herramientas que el Señor nos dejó para combatir todos esos pensamientos. Se hace, como decía ella, las cargas, entregarle las cargas al Señor y decir, bueno, ahora la palabra, pa. Yo tengo un profe que me dijo algo muy simple y lo llevé
O sea, cuando estás inmerso en el Señor, todo lo que te digan lo vas a llevar al Señor. Pero me dicen, vos cuando tenés una torta, ¿no? Si vos decís, bueno, me como una torta todos los días un poquito. Entonces vos tenés un problema, pues lo llevas al Señor a la noche, orás. Bien, pero ya es difícil. O sea, todos los días un poco de torta, bueno, llegás a comerte toda la torta en la semana bien, sin atragantarte todo. Andate a comer toda el domingo, te haces una indigestión ahogada y no puedes respirar. La torta seca, peor. Pero también hay momentos donde uno está tan tranquilo y tan feliz que vos decís, no, hoy no. Hoy no le pasa entrego nada. mi día, porque hoy fue bueno, hoy la pasé bien, salió todo bien y está perfecto, hoy no le entrego mi día. Y eso también se lo tenés que entregar al Señor. Porque también tenés que examinar a la luz del Señor si lo que hiciste estaba bien o le agradó a Él o no, porque capaz que fue satisfactorio para tu carne, Claro. pero no para el Señor. Capaz todo no le agradó al Señor y tenés que examinarte. Pero a veces es como que estamos tan tranquilas y decimos, no, hoy fue bien, no necesito orar, no necesito... No, está bien, Está la Señor, cama, prendo la tele. y después es cuando más nos tenemos que preparar, porque en los días buenos, los tiempos de las vacas gordas, y porque cuando vengan las vacas flacas, ya no, ¿qué le podés, o sea, qué te va a sostener si no estás preparado para eso, o alimentándote de la palabra, o teniendo esa relación con el Señor constante? Sí, igualmente creo que la base de todo esto es que nosotros entreguemos nuestro corazón. O sea, porque el Señor es tan respetuoso que dice, pasa esto, ¿querés que lo solucionemos? Y Claro, él golpea la puerta. te Ya. dice, ¿quieres que entre o que veamos esto? Y vos decís, no, está todo bien. Pero cuando empiezan a pesar las cosas, cuando pensemos así como, vienen a arreglar la luz, bueno, todavía no, está bien. Aguanta. Y después empieza a hacer todo cortocircuito. Y ahí sí, bueno, sí, una electricita rápido. Pero yo llevo toda la noche, chicos. O sea, todo lo cotidiano yo meto al Señor ahí, entonces ahí es como, por ahí algunas personas lo entienden mejor. Pero bueno, hay que dejar que el Señor, nosotros seamos lo que tenemos le abremos la puerta de nuestro corazón y para que se pueda Él ser nuestro ayudador siempre. Tengo una pregunta para si la palabra de Dios examinara ahora mismo lo más profundo de tu corazón, diría que confías más en tus fuerzas o en Dios. Yo hoy confío más en Dios. Pues ya estuvimos hablando con ella y tipo, pasó una situación, entonces yo le digo, mira, si yo no hubiese confiado más en Dios, esa situación se hubiese ido de las manos. Pero hoy mi confianza sí está, mi confianza está al 100% con el Señor. Porque los pensamientos vienen, ¿no? Vienen tanto como para estar feliz como para enfermarse. O como para, ya están ahí, es como, existen los pensamientos, pero es como dada la situación, tipo, se activa el pensamiento del enojo, ¿viste? Y tipo, ¿cómo vas a accionar? Se activa, o sea, imagínate inconscientemente te lleva a una situación o algo y decís, ¡fua! Ese pensamiento que estaba en un principio es lo que te hace reaccionar ahora en cualquier situación. Sí, pero Sí. bueno, algo que Conectas todo. o sea, pensar vamos a pensar siempre. Sí, Eso está es somos de humanos, nuestra somos humanidad, seres sí. pensantes. Pero lo que tenemos, lo que podemos ver hoy, como lo que hablábamos hace un rato, es decir, La gente ¿Qué hora- quiere que le contemos. Nos vinimos acá y tipo de O sea, van a estar diciendo, ¿pero qué hablaron? chicos, no dormimos tampoco. no, de decir, ¿qué haría la vieja maga? Y por eso tenemos la palabra, porque en otro, o lo hablo por mí, para no meter a otra persona, en otra ocasión, esto que me pasó y a mí también, fue como decir, ay, señor, fue una así de decir, ya está, y después decir, no, tengo que ir igual porque tengo que ir con las chicas, ya habíamos arreglado algo y tengo que servirte en esto que es para vos.
y que es tuyo, y decir, bueno, dejo a un lado lo que me está pasando, lo que me molestó, y voy a hacer lo que me mandaste a hacer. Eso. En tiempo atrás no hubiera pasado jamás. Yo me hubiera tirado a mi cama y chao, no quiero saber más nada del mundo. Y algo importante que por ahí la gente dice, bueno, está bien, ahora tienen a Dios y se sujetan a Él, a su palabra y todo, pero cuando hacen al lado ese pensamiento, por ejemplo, en una situación en el no es que lo dejamos de lado y no le damos importancia. Nosotras como hija de Dios, después ese pensamiento lo llevamos a la presencia de Dios, ya sea íntimamente nosotras con Dios en nuestra casa, en nuestra pieza, o en la iglesia, congregando, escuchando adoraciones, quizás viene alguien y te comparte una palabra y pues eso para trabajar, porque uno se pone a pensar, bueno, como decimos, en ese momento, cuando nosotros pasamos cosas, dejamos de lado nuestra carne, lo que está pasando, pero ya no es como antes, que antes no estando con Dios, no lo trabajábamos y como dijo Ana, lo vamos cargando ahora, nosotras como hija de Dios y como hijos de Dios, eso que dejamos de lado en el momento de la situación que está pasando, un acto, lo trabajamos después. Decir, bueno, en el nombre del Señor, que tome el control, me calmo yo, hago silencio el pensamiento y después lo trabajo. Y también eso como la palabra exterior, que esto desató un recuerdo y dijo, y tomé esa actitud. Pero lo bueno de la palabra es eso, que te sujeta, que es verdadera y que te examina y te dice, mira, esto es lo que tenés que trabajar. Esto es lo que te está pasando, esta es una herida que estás acumulando o pensamiento que estás acumulando que no se lo entregaste todavía al Señor y tenés que hacer esto, tenés que ir a entregarte, ir al trono de la gracia, como nos dice el obispo siempre, todos los días, todo el momento, constantemente. Miren, nosotros antes de venir hasta acá, que hoy teníamos este programa, como que ya estamos en convivencia constantemente, entonces vemos los corazones tal como Dios nos hace, la amistad, todo. Y un versículo que yo sentí decir hoy, por ejemplo, es el 2 Corintios 10:5, que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, siempre, vamos a tener un montón de cosas, pero es algo, siempre amamos al Señor primero, o sea, Él está acompañándonos siempre y es como que cuesta un montón. Sí. Pero obediencia a Cristo, Él sabe por qué dice que obedezcamos, porque sabe que nuestra mente va más allá y por ahí en una situación muy complicada, puedes tener un montón de caos, te va a dar la paz, te va a dar la tranquilidad que decir, bueno, en este momento no, confía en mí, tranquilízate en cualquier situación, confiar plenamente, ¿no? Sí. Y después Él va a ir tratando con vos ese problema, pero hay que dejárselo. Pero siempre creo que obedecer al Señor siempre es como que siempre algo bueno va a tener de todo eso. Y para cerrar esta primera parte, también pensar, seguramente la otra persona que nos está escuchando, pensar, uy, qué fácil todo lo que dicen, ¿no? No es fácil para nada, no es fácil para nada, no fue fácil a nosotras estar acá. Cada una tiene su historia y vivió sus procesos y vive sus procesos, porque no es que en el Señor no vas a tener más dificultades, como verán, y aunque no saben el chisme, pero sí los tenemos. Lo que nos hace estar hoy acá y servir al Señor con un corazón humilde es saber que el Señor nos rescató de ese pasado, nos rescató de esos pensamientos que parecían que nos ahogaban y que iban a terminar con nosotras, y que hoy podemos decir, no es fácil, no fue fácil y no es fácil, es sacrificar todos los días los pensamientos, la carne, el deseo, el anhelo de decir ya no voy más, ya no avanzo más, y sacrificarlo porque el Señor se sacrificó por nosotros por amor y no se merece menos. Entonces creo que ese es como para cerrar la primera parte y bueno, nada, no sé si quieren agregar algo más. Sí, este video es bastante extenso porque siento que es la base de cada persona cristiana
que lucha todos los días con su propia carne, en el sentido de que los pensamientos traen mucho, pasado, presente y futuro, todo nos hace parte de algo, y bueno, el Señor va a estar ahí, así que bueno, va a haber otra parte igual. Sí. Así que denle muchos corazoncitos. No, like al video. Cerrar el video, yo quiero compartirles el versículo de cierre, que es en Romanos 12:1, que dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. En el 2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Ese es el versículo que quiero que quede de cierre, para que todos los días, como decía Manuel, acercarnos a la presencia de Dios. Dios.